Feliz martes, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Continuamos nuestra cobertura sobre lo último en relación con COVID-19. Comenzamos este día con las cifras oficiales de casos confirmados en relación con la enfermedad en el Valle Central. El condado de Fresno cuenta con 124 casos, 2 muertes y 6 recuperaciones. El condado de Tulare ha reportado 157 casos, incluyendo 6 muertes y 6 recuperaciones, 30 casos en el condado de Madera con 2 muertes y 8 recuperaciones. El condado de Merced tiene 29 casos confirmados, incluyendo 1 muerte y 3 recuperaciones. El condado de Kings cuenta con 5 casos, el condado de Mariposa aún continúa con 0 casos y al sur del valle el condado de Kern tiene 253 casos y 2 muertes. Y de acuerdo a funcionarios de salud, el número de muertes van en aumento en el valle, agregando que esperan que en las próximas semanas el total siga incrementando. We're estimating that we're going to be behind some of the larger cities in California, which are estimated to have a peak or surge by the middle to third week of this month. Autoridades de salud del condado de Fresno informaron que por el momento existen 150 camillas en la unidad de cuidados intensivos y de 100 a 150 ventiladores en la región. Y más casos del coronavirus están siendo conectados a un asilo de ancianos en Visalia. Esta mañana, representantes del centro Redwood Springs Healthcare confirmaron la muerte de un residente del lugar debido a COVID-19. Según funcionarios de salud del condado de Tulare, 27 residentes, no contando el fallecido, y 20 empleados han sido contagiados con el virus y aún siguen esperando los resultados de otras pruebas. Por lo tanto, pacientes con el virus se encuentran en cuarentena y todos dentro del centro están siendo monitoreados. Y el gobernador Gavin Newsom quiere que residentes tengan conocimiento sobre los recursos que existen para ayudar con la salud mental. Newsom dice que el estado estará ofreciendo guías que se enfocarán en informar a la comunidad sobre los planes que existen para combatir el virus, pero al mismo tiempo sobre los recursos que se ofrecen para ayudar con la salud mental de residentes que posiblemente están enfrentando estrés debido a la falta de ingresos o otras preocupaciones. El gobernador agregó que en estos momentos personas deberían de estar atentos de sus hijos porque ellos también están enfrentando una situación difícil. Our children aren't able to communicate words like this. Boy, I'm completely stressed out. Not a young child, maybe a teenager, but not a young child. And they manifest stress very differently. They have a tummy ache. They may not be sleeping as well. They may be particularly irritable. Newsom recalcó que quiere que residentes conozcan que existen recursos en la página web de California dedicada a COVID-19. También existen recursos telefónicos para aquellos que enfrenten retos durante este tiempo. Pueden encontrar un enlace de la página en YourCentralValley.com. Por su parte, el Centro de Transfusión de Sangre de Central California en Fresno reveló que está a unos pasos de un posible tratamiento contra el coronavirus. Y es que según el centro, pacientes que se han recuperado de la enfermedad posiblemente pueden ayudar a otros que en estos momentos se están debatiendo entre la vida y la muerte. Combatiendo el virus, el centro está pidiendo que esas personas donen su plasma sanguíneo, que incluye anticuerpos del virus que permanecen en la sangre. Esos pueden ser transfundidos a una persona que sufre de la enfermedad, ayudando a su sistema inmune a recuperarse. El tratamiento experimental ha sido aprobado por la FDA. El Centro de Transfusión de Sangre informó que son los primeros en la nación en hacer esto. A newer, safer way to produce blood products. If there were germs in the product, viruses or bacteria, this pathogen inactivation process would destroy the germs. Existen un número de requisitos importantes antes de que una persona done. Primero necesitan la evidencia de que fueron pacientes con COVID-19. También tienen que contar con una prueba de COVID-19 negativa. Y la ciudad de Fresno quiere ayudar a dueños de pequeños negocios. Líderes de la ciudad han reservado $750,000 para préstamos y subsidios para ayudar a negociantes. Negocios con menos de 25 empleados pueden ahora solicitar la ayuda. El número de trabajadores determinará la suma por la que califiquen. Eligible small businesses with 5 or fewer employees may apply for $5,000 loans.
Eligible small businesses between 6 and 25 may apply for the $10,000 loan. These loans will be provided at 0% Aquellos que quieran solicitar esta ayuda deben de llenar el formulario antes del 12 de abril. La ciudad anunciará el 17 de abril cuáles serán los negocios que recibirán la asistencia. Esperan el poder distribuir los fondos para el 20 de abril. ¿Y cuáles serán los cambios climáticos que se aproximan para el valle? Para que nos cuente, pasamos con nuestro meteorólogo AJ Fox. ¿Cómo se ven las cosas, AJ? Un día muy bonito hoy, a 64 grados en Fresno, 64 grados en Madera, 65 en Hanford, 64 en Visalia. Satélite y radar dice menos nubes para el Valle Central, pero algunas nubes en las montañas y las montañas costeras. Futurecast dice que más nubes esta noche y un poco de lluvias está moviendo desde el sur. Temperaturas en el Valle Central, en el sur, más frescas, como Visalia, 56 grados, pero en el norte, Merced, 67 grados, una grande diferencia. Y para los próximos 7 días, lluvias aisladas para el miércoles y el jueves, pero menos nubes el viernes y sábado y domingo. Y no olviden que este domingo es Pascua. Desiree, regreso contigo. Así es, AJ, va a ser Pascua, va a ser un poquito diferente, pero todavía es Pascua. Gracias. El Hospital Comunitario de Madera está demostrando su agradecimiento tras recibir una donación de suministros médicos esenciales. Cal Pacific Supply en la ciudad de Madera donó 800 mascarillas tipo N95, al igual que 8,000 guantes, suministros de limpieza, termómetros, entre otras cosas. Our nurses and doctors are so desperately needing these items. We do estimate that by the end of the week that we will run out of surgical masks. You know, we're very limited on being able to order these masks for our healthcare workers, and our N95s are El dueño de Cal Pacific Supply comentó que habían estado guardando los artículos para los hospitales. Por otro lado, la ciudad de Madera estará cerrando todos sus parques públicos durante el fin de semana de Pascua. De acuerdo a representantes, tomaron la decisión para proteger a la comunidad del virus. Los parques serán cerrados iniciando este viernes hasta el domingo. Por su parte, luego de que COVID-19 ha causado que millones se queden en casa, muchos han tomado los pasos necesarios para seguir con su educación en línea. El creador del programa Class Central dice que un gran número de universidades forman parte del programa por internet, agregando que algunos cursos requieren horas en completar e incluso meses. They've really tried to replicate what you would get in a traditional university classroom. Aunque muchos de los cursos son gratis, pueden existir algunos cobros para estudiantes que quieran recibir una clase de certificación. Las clases por línea no solamente son académicas, personas también pueden encontrar clases de música, entre otras cosas. Y vean esto, una pareja de Washington encontró la solución a sus problemas, un problema que muchas parejas comprometidas están enfrentando debido al brote de COVID-19, y es que esta parejita decidió autocasarse. Melinda Cleaver y Jason de Serrano habían planeado que su boda sucediera en Las Vegas, pero después de que sea cancelada, esos planes decidieron el jurarse amor eterno mientras sus invitados los acompañaban sentados dentro de una distancia. Hopefully everybody still stays connected one way or another and they find a way to stay connected. Don't let this virus ruin your dreams. Alrededor de ceremonia, qué bonito. Eso demuestra que en el amor todo se puede. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralRally.com y por la página de Facebook de KC24.